Bueno, y el inciso C lo que les dice es que le pongan cantidades, o sea, le pongan números a las expresiones y calculen las aceleraciones y las fuerzas en forma numérica. Pero bueno, eso se lo dejo a ustedes para que lo hagan. Yo acá lo hice de manera completamente general. Bueno, escucho dudas, consultas con respecto a esto, si alguien se perdió con alguno de los pasos que seguí. O sea, esencialmente el problema está partido en dos. En tres, en realidad. Una es entender bien cuál es la física del problema. Otro es cómo paso de esa información a escribirme ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones de Newton. Y después es qué tratamiento matemático hago de eso para poder calcular lo que me pide el problema. Si alguien tiene alguna duda con respecto a alguno de esos pasos, dígamelo ahora, porque ya que está fresco lo podemos charlar ahora. Si no, me lo consulta después. ¿Puedes repetirlo el intercambio 1 y 2? Sí. Por favor. Fíjate que la situación de 1 respecto de 2 es equivalente a que la situación de 2 respecto de 1. ¿No? O sea, Sí, lo que le sí. pasa a 1 es que está vinculado a través de una soga que pasa por la polea A con 2. Y lo que le pasa a 2 es que está vinculado a través de una soga que pasa por la polea A con 1. Ok. ¿Está Sí, sí. bien? Entonces, bueno, haga lo que haga acá, si yo cambio 1 con 2, debería llegar exactamente a lo mismo. Ok. Al mismo, ¿está bien? Sí, sí. Claro. Entonces, como si yo ya calculé acá cuál es la aceleración de 2, en términos de los datos del problema, lo que debería pasar es que si yo acá todas las veces que aparece 2 lo cambio por 1 y todas las veces que aparece 1 lo cambio por 2, debería poder leer automáticamente de acá cuál es la aceleración de 1. Esto si te das cuenta que puedes hacer eso. Si no, lo puedes calcular de la manera que dije. Lo que sí Ok. puedes hacer es chequear al final que los dos resultados que te dan satisfacen esa situación. Que si te cambias 1 con 2, llegas de una ecuación de una expresión a la otra. Ok. Gracias. De nada. Bien. Bueno, este entonces es un ejercicio típico de poleas y de sogas. La complicación con la que se pueden encontrar en la guía es que ahora las sogas, en lugar de estar orientadas en una misma dirección, estén torcidas. En ese caso lo que tienen que hacer es proyectarlas en distintas direcciones con senos y cosenos del ángulo que forman con la polea y demás. La clase que viene, Gonzalo va a hacer un ejercicio que tiene que ver, justamente juega con eso, con poleas, con sogas en ángulos. Pero en esta serie de ejercicios del 1 al 11 que le digo que hagan, hay varios que los tienen en ángulo. Acuérdense que lo crucial es eso, la magnitud de la fuerza es la tensión de la soga, que es una propiedad de la soga en las condiciones en las que está el problema, y que lo único que va cambiando es la dirección. Y la dirección te la va a dar el problema físico, o sea, te van a decir qué orientación tiene, con qué ángulo, y entonces ustedes lo van a poder escribir vectorialmente como corresponde. Hagan ejercicios y si tienen dudas consulten. Pero bueno, en principio el planteo es esencialmente muy parecido al que yo hice para el resto de los ejercicios. Bueno, ahora hay otro ejercicio que tiene que ver con, que me gusta este ejercicio porque permite, ¿ustedes vieron en la teórica la idea de lo que es un sistema de referencia inercial o un sistema de referencia no inercial? Sí, hoy lo dio el profesor. ¿Hoy lo dio? Bien. Bueno, ahora, porque es un tema que por lo general suele ser súper confuso. Este, Y con este ejemplo se va a ver bastante claro que, bueno, qué es un sistema de referencia inercial, qué es un sistema de referencia no inercial y cuál es la diferencia entre los dos. Bien, el problema dice lo siguiente, tengo un bloque, que es este plano inclinado, que tiene masa M2, y arriba tiene otro bloquecito que tiene masa M1. Entonces, la idea es que este bloquecito desliza por el bloque y este bloque triangular además puede moverse en la dirección X, o sea, en la dirección horizontal.
y no hay fricción, o sea, no hay ninguna fuerza de rozamiento entre la masa 1 y la masa 2, ni entre la masa 2 y el piso. Entonces, el primer, bueno, y esto además está en un campo gravitatorio, ¿no? Entonces, fíjense que intuitivamente qué es lo que pasaría si ustedes dejan esto evolucionar. La fuerza peso va a tratar de tirar la masa hacia abajo. Acá tengo una normal, ¿no? Que hace que la masa esta no pueda atravesar el bloque. Entonces la masa va a empezar a ir hacia allá, pero además le va a empezar a hacer una fuerza al bloque que lo va a hacer desplazarse hacia allá. ¿Está bien? Eso supongo yo que más o menos intuitivamente lo que uno esperaría que pase. En el inciso I, lo que dice es que uno suponga primero que el bloque este está fijo. O sea que no se puede mover en la dirección X, está clavado al piso. Y lo que quiere es que se hallen las componentes X e Y, que es donde el sistema de referencia es X e Y, que lo da el problema, de la aceleración de la masa 1. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Procedo como procedí antes. Identifico cuáles son las fuerzas que están actuando sobre cada cuerpo, me escribo el diagrama, me dibujo el diagrama de cuerpo libre, las oriento como van, y después me escribo la expresión de esas fuerzas en el sistema de referencia que elegí. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el diagrama de cuerpo libre que tengo un único cuerpo, que es 1, porque me están diciendo que el bloque triangular tiene que estar fijo, este bloque tiene que estar fijo, entonces el único cuerpo que tengo es el 1, sobre 1 actúan dos fuerzas, una que es el peso, ¿está bien? Todo cuerpo con masa tiene peso en un campo gravitatorio, y otra es la normal, que es la fuerza de interacción entre la masa 1 y el bloque, y siempre esa fuerza de interacción es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, en este caso, la superficie de contacto es así. Entonces, la fuerza normal que se hace sobre 1 apunta en esta dirección. Bien. ¿Qué es lo que hace esa fuerza normal? Fíjense, la fuerza peso lo que quiere hacer es acelerar el bloque hacia abajo. La normal lo que hace es evita que traspase al plano inclinado. ¿Está bien? O sea que esta fuerza normal va a estar asociada a un vínculo que hace que la masa 1 solo se pueda mover en esta dirección, que se pueda deslizar por el bloque. Bueno, voy a elegir un sistema de referencia un toque distinto que el que me propone el problema y voy a plantear las cosas en los dos sistemas de referencia para que vean cómo se relacionan entre sí. Entonces, el que me propone el problema es este, YX, y después tengo otro, que es uno que es solidario al bloque, al plano inclinado, que lo puedo llamar X' e Y. ¿Ok? Entonces puedo escribir las fuerzas, tanto P como la normal, en cualquiera de los dos sistemas de referencia. Lo voy a hacer en los dos, solo para practicar un poco. Entonces, por ejemplo, el peso en el sistema de referencia XY es fácil de escribir, porque esencialmente es vertical, y uno de los ejes es vertical. Entonces es simplemente menos, porque apunta a la dirección de menos, y fíjense, y apunta hacia arriba, el peso apunta hacia abajo. Entonces tengo menos algo en inversor, y la magnitud de la fuerza peso es masa por la aceleración gravitatoria, es m por g. ¿Okay? O sea que en la dirección de y es fácil de escribir. Pero en la dirección de y' y de x' es un poco más complicado, porque fíjense que tiene este componente en esta dirección y en esta dirección, si yo lo proyecto. ¿Está bien? Entonces lo primero que noto es que el ángulo que forma con la dirección de y' es justamente el ángulo φ, es el ángulo del plano inclinado. Entonces, si quieren escribir la fuerza peso en x versor e y versor, como lo quiero hacer acá, lo que hacen es, primero se escriben el módulo de la fuerza peso, que es m por g, es una cantidad positiva, siempre la masa es positiva, y esto que está acá es esencialmente el versor peso orientado en
el sistema de coordenadas x', y'. Entonces, fíjense, esta componente de acá es básicamente el seno de phi por el módulo de P, ¿no? Pero está yendo hacia menos x', ¿está bien? Porque fíjense que esta componente está yendo hacia allá. Entonces tengo en la componente de x', tengo la proyección por menos el seno de phi. Y con respecto a esta proyección, que está en la dirección del y', ahora lo que tengo es el coseno, porque lo que tienen que hacer es, tengo que proyectar sobre esta parte de acá, pero de vuelta, como la fuerza apunta hacia abajo, está yendo en esta dirección de y'. Entonces de vuelta tengo un menos, pero ahora la proyección está dada por el coseno de phi. Esto es algo que van a tener que usar todo el tiempo en casi todos los ejercicios. Entonces, si alguien se traba con este tipo de proyecciones, avíseme ahora o que lo vuelvo a explicar cuantas veces sea necesario, porque por ahí acá como que estoy haciendo muchas rayas sobre el mismo dibujo. Entonces, esencialmente, se los repito, esto para que quede claro. Esto que está acá debería ser sencillo de ver. Es simplemente que el peso está orientado en la dirección de Y, y está en la misma dirección, y son paralelos, entonces esto es simplemente menos mg por Y versor. Acá, lo que tengo son dos componentes, tanto en x' como en y', porque esto está torcido respecto a la orientación de P. Entonces voy a tener una componente, P tiene una componente en x' y en y'. Fíjense que x' está para allá, pero la componente está para el otro lado. Entonces voy a tener menos para la componente x', y lo mismo para y. Y' apunta hacia allá, mientras que la componente del peso está para el otro lado. Entonces de vuelta voy a tener una componente menos. Y después simplemente las proyecciones sobre cada uno de los lados me dan el coseno en un caso y el seno en el otro. Jueguen y vean, convénzanse de que esto es así. Bien. Entonces, esto es para la fuerza peso. Para la fuerza normal pasa lo contrario, porque la normal está orientada con Y'. Entonces va a tener una forma súper sencilla en Y' versor. No sé cuánto vale además la fuerza normal, en principio vale n. Le pongo que el módulo de la fuerza normal es n. Pero en esta fuerza en el sistema de referencia XY es un poco más complicada. Entonces, por ejemplo, en el caso, esta es la dirección Y, esta es la dirección X. Este que está acá es el ángulo phi. Entonces, en la dirección Y, lo que tienen que hacer es multiplicar por el coseno de phi. Y en la dirección X va a estar en la dirección menos, porque está apuntando hacia allá, mientras que X apunta hacia allá. Así que voy a tener un menos, y acá lo que voy a tener es la proyección contraria, que es la del seno de phi, X versor. Así que lo que hice acá básicamente fue dibujar el diagrama de cuerpo libre, elegir el sistema de referencia que quiero, en este caso elegí 2, y me escribo la fuerza en ese sistema de referencia. ¿Está bien? Este en el sistema de referencia primado toma esta forma, y en el sistema de referencia que me ofrece el problema tiene esta otra forma. ¿Ok? Entonces ya identifiqué la fuerza sobre el único objeto que tengo en este inciso, que es la masa 1, ya puedo plantear Newton. Otra cosa que puedo hacer, ahora vamos a Newton, pero otra cosa que tengo que hacer es ver cuál es el vínculo del problema. O sea, el propósito de esta fuerza normal es que la masa 1 quede vinculada al plano. La masa 1 no puede atravesar el plano. Y los vínculos son fáciles de escribir en un sistema de referencia, pero no en el otro. Por ejemplo, en el sistema de referencia primado, el vínculo es que Y' es igual a 0. ¿Está bien? O sea, solo se puede mover en la dirección de X'. No se puede levantar, y la idea de la normal es que no atraviese el bloque. ¿Está bien? En cambio, en el caso del plano XY, fíjense que el vínculo es que la masa 1 esté sobre esta recta. Bueno, y esa recta es simplemente una recta que vincula Y con X a través de la tangente del ángulo phi. ¿Está bien? Y la ordenada del origen es 0, porque acá pasa por el origen, la recta esa. Estoy tomando el origen como el origen del bloque. Así que
Fíjense que en un caso el vínculo es mucho más fácil que en el otro, y según el sistema de referencia que elijo, voy a tener que usar el vínculo, una expresión o la otra. De hecho, algo que pueden hacer es agarrar un punto cualquiera, escrito en términos de x', y', y ver cómo se relaciona eso en términos de x y de y. Entonces, una vez que tengan la relación entre las coordenadas las coordenadas primadas con las sin primar, van a poder pasar de una expresión de vínculo a la otra, simplemente usando esas ecuaciones. Pero como no es lo que pide el problema, no me voy a meter en eso. Entonces, nada, lo que sí tiene que saber es cuáles son los vínculos del problema. Y tiene que quedar claro que acá el vínculo es que la masa 1 solo se puede mover por el plano inclinado. Tengo entonces ahora que plantear Newton. Esencialmente plantear Newton a partir de haberme ya escrito las fuerzas es trivial. Entonces, por ejemplo, en el sistema XY, que es el que me propone el problema, lo que tengo es que la masa por aceleración en cada dirección es igual a la proyección de la suma de las fuerzas en esa dirección. Entonces, por ejemplo, en la dirección X tengo M1 por X2 puntos, en X versor lo único que tengo es esto que está acá, es la normal. Fíjense que peso no tiene componente X y la normal sí. Entonces acá me queda menos n por el seno de phi. Esta es la suma de las fuerzas en la componente X. Mientras que en la componente Y, lo que tengo es M1 por I2 puntos, o sea que tengo la masa por la aceleración en esa dirección, igual a la suma de las fuerzas en esa dirección, que son n por el coseno de phi menos m por g. ¿Está bien? Y si quisieran elegir el otro sistema de referencia, misma historia. Escriben la masa y la aceleración en ese sistema de referencia, y acá lo que tienen que poner es cuánto valen las fuerzas en esas direcciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de X', la única componente de fuerza viene por el peso, entonces me queda menos, perdón, acá viene M1. Acá también. Me queda menos M1 por G por el seno de phi, y después en la dirección de Y' tengo esta componente y esta componente, entonces me queda n menos M1G coseno de phi. ¿Está bien? Lo que digo es que estas dos cosas son alternativas, o sea, o eligen un sistema de referencia o eligen el otro. En uno eligen un vínculo y en el otro eligen el otro. ¿Está bien? Bien. ¿Qué es lo que pedían? Hallar la componente de X e Y de la aceleración de 1. Bien. Bueno, como me pide X e Y, entonces ahora voy a ignorar todo lo que escribí sobre las direcciones primadas y me voy a enfocar justamente en el caso de X e Y. Y tengo que buscar las aceleraciones. Entonces acá me reescribo las dos ecuaciones. Fíjense que la primera la dejo igual, me queda menos n por el seno de phi más m1 por x2 puntos. Y en la otra hago lo siguiente, dejo n coseno de phi, al mg lo paso sumando para acá, y a m1 y 2 puntos ya le impongo el vínculo. Fíjense que y 2 puntos del vínculo es igual a esto que es constante por la aceleración en x. Entonces yo puedo reemplazar esta expresión acá adentro, entonces me va a quedar m1 por tangente de phi por x2 puntos. Que es esto que está acá. M1 por tangente de phi por x2 puntos. O sea, esto es simplemente el y2 puntos que tenía antes. Bien. Y me piden la aceleración en x. Entonces, de vuelta, acá tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que tengo que hacer es deshacerme de la n. Porque no sé cuánto vale n. Entonces no puedo despejar x2 puntos de la primera, ni puedo despejar x2 puntos de la segunda. Tengo que combinar las dos como para eliminar n, y ahí recién calcular cuánto vale la aceleración en x. Bien. Entonces lo que hago es me fijo cuál es la ecuación que sale de multiplicar esta por el coseno de phi y sumarle esta multiplicada por el seno de phi. ¿Por qué hago eso? Porque cuando yo multiplique a esta por el coseno,
va a quedar acá coseno de phi, acá me va a quedar seno de phi, y ahora si yo la sumo, todo lo que tiene n se me cancela, porque las dos van a tener n seno de phi, coseno de phi. Sin embargo, lo que sí me van a quedar cosas de cuando considere estos términos, que es esto que está acá. Entonces me queda la primera por el coseno de phi, me queda coseno de phi por m1 x2 puntos, es lo que viene de este término. Y después le tengo que sumar el seno de phi por esta expresión que está acá. Entonces me queda seno de phi por m1 tangente de phi x2 puntos, que es este término, y de vuelta seno de phi por esto que está acá. Y todo esto es cero. Es cero porque este cero es lo que viene de esta parte de la ecuación que la cancelé. ¿Está bien? Y fíjense que acá me desapareció la normal, el valor de la normal. Entonces acá ya solamente tengo x2 puntos, o sea, la aceleración en x, y datos del problema. Porque phi es un dato del problema, m1 es un dato del problema. O sea que de acá puedo despejar directamente cuánto vale la aceleración en x. Y bueno, pueden llegar a esta expresión que está acá. Y alternativamente pueden ver que esto se puede reescribir de esta manera. Esto se los dejo como ejercicio. Jueguen un poco con trigonometría y vean que de acá puedo pasar acá. Bien. Y ahora, una vez que tengo la aceleración en x, lo que puedo hacer es meterla en el vínculo que relaciona x con y. Entonces, si conozco la aceleración en x, puedo conocer la aceleración en y, que es simplemente la tangente de phi por la aceleración en x. Entonces es simplemente agarro esta expresión, la multiplico por tangente de phi, que es seno de phi sobre coseno de phi, los cosenos se anulan, los senos se multiplican, me queda menos seno cuadrado de phi por g. Bien. Y pueden hacer exactamente lo mismo, pero con las cantidades primadas. Eso se los dejo que lo hagan ustedes. Van a ver que llegan a estas expresiones. Bien, eso entonces con respecto al primer punto del problema, que era calcular las aceleraciones en un sistema en el que el bloque de abajo está fijo. Ahora lo que dice es que el bloque de abajo, el bloque ese triangular, se puede mover. Y lo que quiere es que se encuentre, y en ese caso me van a pedir tres cosas en los distintos ejercicios que vamos a ver ahora. Uno es cuál es la aceleración en x de la masa 1, cuál es la aceleración en y de la masa 1, y cuál es la aceleración en x de la masa 2, que es el bloque triangular. Fíjense que el bloque triangular no se acelera en y, porque el bloque triangular está fijo al piso, está vinculado al piso, o sea, está quieto en el piso. Ni lo traspasa, ni puede subir. Bien, entonces acá, ahora sí me voy a referir solamente al sistema de coordenadas x e y. Tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre, entonces tengo dos bloques, tengo que hacer dos diagramas de cuerpo libre, uno para M1 y otro para M2. Entonces ahí lo que hago es dibujo bien la orientación de las fuerzas, y después me escribo cuánto valen las fuerzas en el sistema de referencia que elegí. Bien. Entonces, por ejemplo, para la masa 1, de vuelta tengo las mismas fuerzas que antes. Tengo el peso y tengo la normal. ¿Está bien? Y lo que valen estas fuerzas es exactamente lo mismo que lo que había escrito antes. No cambia absolutamente nada. Y después entonces lo nuevo es lo que tengo que escribir para la masa 2, porque este es el nuevo protagonista, que ahora se puede mover. Entonces me interesa saber qué fuerzas están actuando sobre la masa 2, porque eso me va a decir cómo se acelera el bloque este. Y entonces tengo que sobre el bloque actúa el peso, o sea, su atracción gravitatoria con la Tierra, que es menos m2g por i. Tengo también la reacción a la normal, porque fíjate que acá la masa 1 y la masa 2 están interactuando. Entonces, lo que sucede es que por esa interacción, sobre M1 se ejerce una fuerza N, y sobre M2 se ejerce la fuerza contraria, la reacción de la fuerza normal. Entonces, este vector de acá es menos N. Entonces ya me alcanza para haber escrito para la masa 1 cuánto vale N, para saber cuánto vale la reacción sobre la masa 2. Es menos el vector N. Y después también tengo una fuerza de vínculo, que es la fuerza de interacción entre el triángulo, el bloque triangular y el piso. ¿Está bien? O sea, acá abajo, hasta el piso, la fuerza de vínculo lo que hace es evita que el bloque triangular se caiga. Entonces es una fuerza de vínculo que actúa en la dirección Y. O sea,
punta hacia arriba. Y no sé cuánto vale tampoco, vale B, llamo B. Otra cosa que hay que tener en cuenta en este ejercicio, que es un poco tricky, es que si bien la masa 1 es rectangular, entonces pueden pensar que es chiquito y que está concentrado que la posición de la masa 1 es el centro del rectángulo este o del cubo este, mientras que para el triángulo además la masa 1 se está moviendo en el triángulo, entonces yo lo que tengo que hacer es identificar un punto del triángulo y referirme a ese punto como la posición del triángulo. ¿Está bien? Yo voy a elegir la punta esta del bloque inclinado, del plano inclinado. Si yo sé dónde está este punto, sé dónde está cualquier otro punto del plano. Entonces, voy a referir a la posición del plano inclinado como el punto este, y lo voy a llamar x2 y 2. ¿Está bien? Pero cuando me refiero a x2 e y2, me refiero exactamente al vértice este del triángulo. Bien, ya está. Entonces acá ya fijé mi sistema de coordenadas, ya sé cómo voy a llamar a las posiciones de cada uno de los objetos, ya sé qué fuerzas actúan sobre estos objetos, y ya sé cómo escribir esas fuerzas en el sistema de coordenadas que elegí, el sistema de referencia que elegí. Ahora lo que tengo que hacer es ver cómo son los vínculos y ver cómo son las ecuaciones de Newton. Bien. Entonces tengo en la componente X de la masa 1, tengo M1 por X1, 2 puntos, y entonces me tengo que fijar sobre la masa 1 qué fuerzas actúan que tengan componente X. Sobre la masa 1 actúa el peso, que tiene componente Y, y la normal, que sí tiene componente X. Y la componente es menos N por el seno de phi. Entonces acá escribo menos N por el seno de phi. Después tengo en I, para la masa 1, es masa por la aceleración en I, igual. Y ahora tengo la suma de todas las componentes I de las fuerzas. Entonces sobre 1 actúa el peso y la normal. El peso tiene componente en I, que es menos 1 por G, entonces escribo menos 1 por G. Y la normal también, entonces escribo N por coseno de phi, que es lo que está en I. N por coseno de phi. Y para el bloque 2 hago exactamente lo mismo, y separo en X2 y en Y2, y me fijo cuáles son las fuerzas en cada una de esas direcciones, en la dirección de X y en la dirección de Y. Y fíjense que entonces, bueno, en la dirección de X tengo solamente esta fuerza, que es la reacción de la fuerza normal, es menos N en X versor, o sea que sería más N por el seno de phi, entonces escribo acá más N por el seno de phi, y en I tengo la contribución de las tres fuerzas, porque las tres fuerzas tienen componente I. Tengo el peso, que es menos M2 por G, que es lo que lo leo de acá. Tengo la fuerza de vínculo, que simplemente es más B, y tengo menos N en I, que sería menos N por el coseno de phi, que es esta componente de acá. ¿Está bien? De acá me escribí las ecuaciones de Newton. Se me quedó tildado, no sé si soy yo